¿Puedes hacer el chat? Claro. Muchas gracias. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Porque me obligaron. ¿Quién? ¿Quién fue el malo? Mira, era un verdadero malo y era a la vez un gran director. João César Monteiro. Esta semana han puesto una película suya en la Filmoteca. Ah, mira, ¿cuál? Deus. Ah, Memórias de Deus. Sí. Súper, gracias. Sí, pues yo tenía 15 años y me destinaba a las bellas artes y João César había empezado una película. João César escribía muy bien y había empezado una película que se llama Silvestre, en decorados naturales, etcétera y tal. Y él era muy amigo de mi madre y venía a menudo a casa y siempre contaba cómo iban las cosas, etcétera. Y luego a media película, una cosa que siempre gusta mucho a los productores, decidió que estaba todo mal, que todo lo que había rodado era para tirar y que iba a empezar todo de nuevo, con la actriz iba a ser esta niña que anda por aquí, que era yo. Y así de repente pues me encontré dentro de una película como protagonista, una película muy bella. Silvestre es una película muy bonita, siempre súper bien escrito y claro, con un equipo de lujo, ¿no? Casi todos los grandes así del cine portugués, Acacio de Almeida. Acacio de Almeida, yo lo vi una vez, visité el rodaje de La Ciudad de los Prodigios, con el sombrero, con las botas, era todo un caballero, ¿eh? Estoy hablando de director de fotografía. Sí, Acacio, sí, todo. Mucho con Rita Acevedo Gómez. Sí, absolutamente. Que la entrevisté la semana pasada, vino a Barcelona también. Ah, también con su película. Y Vasco Pimentel, Joaquín Pinto, o sea, y esa fue de alguna forma mi familia del cine y ahí me encantó la experiencia como actriz, pero también me enamoré del otro lado de la cámara, de hecho, y por eso recuerdo tanto esos primeros compañeros, ¿no? de esa aventura cinematográfica. Tú siempre, ya cuando trabajabas de actriz, ya tenías conexiones con la cinematografía de Brasil. ¿Habías hecho alguna cosa? Sí, siempre me interesó mucho Brasil, a todos puntos de vista, la música, por supuesto, los actores, ¿no? Nosotros veíamos mucho las telenovelas brasileñas y la verdad es que la actuación, o sea, siempre hubo grandes actores actuando también en las telenovelas, como Marieta Severo, de hecho. Y rápidamente sí seguí mucho los festivales de cine brasileños, entonces siempre hubo mucha conexión y luego creo que la primera vez que rodé algo en Brasil fue sobre São Paulo, fue el Festival de São Paulo que pidió a varios directores que hicieran algo sobre esa ciudad tan espectacular, tan fascinante, ¿no? Y entonces había hecho una pequeña cosa, un corto para la muestra de São Paulo y un segundo corto sobre han sugerido el tema del mundo invisible, entonces hicieron otro largometraje con varios cortos de directores de todo el mundo sobre el mundo invisible y sí, o sea, hubo siempre esta conexión hasta que llegó Laura Castro con su... O sea, ella te llega a ti, ¿no? Ella me llega a mí con la propuesta de esta obra de teatro que para mí fue un descubrimiento a nuestros hijos, porque claro, descubrí lo que era querer tener hijos, desear tener hijos en una pareja gay, que es todo un percurso, un proceso complicadísimo a todos niveles, ¿no? Que realmente hay que desearlo mucho. Y porque la película no solamente habla de la relación entre madres e hijas, porque además los dos personajes principales son muy complejos. Sí. Ella tiene una relación
como muy conservadora, pero es gay. La hija. Exactamente. La madre tiene muchísimas relaciones, se monta el amor de una forma muy liberal, pero a la vez es muy conservadora a la hora de plantear la maternidad gay. Sí. Me encanta esto, porque sí. nunca sabes por dónde va a salir cada una y te hace pensar y reflexionar mucho a ti. Sí, fue eso que me gustó precisamente en la obra, que los personajes fueran complejos y llenos de contradicciones. Y de hecho, cuando estábamos haciendo la obra, veíamos, ¿no?, que el público escuchaba los argumentos de una y decía, pues tiene razón. Luego escuchaba la otra y decía, pues sí, claro. Y entonces ese bascular, ese ir de un lado a otro era muy perceptible. Entonces rápidamente yo le planteé a Laura, pero hagamos una película, ¿no?, y desarrollemos todas estas contradicciones, porque efectivamente la fuerza de la propuesta es que de Laura en la obra es que la madre es muy abierta de espíritu, o sea, ha sido de todas las luchas, siempre revolucionaria, guerrillera, pasó por la cárcel, el exilio, la tortura, y todavía está súper involucrada con los niños seropositivos. Y ya la hija sí es militante lésbica, pero aspira a una familia tradicional, que fue todo lo que la madre combatió toda su vida. Y en fin, y de alguna forma la hija es mucho más neoliberal de un punto de vista político, ideológico. Y de hecho, de mi punto de vista, la madre no es que sea homofóbica. Por un lado es muy suegra, o sea, es más suegra. Todo. Exacto, es una controladora y más que homofóbica es suegra y no le gusta compartir a su hija. No es, sí. Porque si lucha por los derechos de los niños seropositivos. Claro, ¿cómo va a ser homofóbica? No puede sí, ser, o claro. sea, ella abraza la diferencia. Exactamente, abraza la diferencia, menos la de su hija. Menos la de su hija, pero claro, es su hija, es su hija. Exacto, pero yo creo que su resistencia más grande realmente es ideológica, sí. Porque claro, ella trabajando con todos esos niños que esperan adopción y ve que su hija entra en un proceso muy costoso, claro. Económicamente para tener un bebé y es algo que efectivamente le provoca... También tiene rabia. Sí, le entra una rabia en relación a eso. Una sí. rabia hacia lo que está haciendo su hija. Sí. Porque si fuera otra persona tendría la misma. Sí, seguramente. O sea, porque ella lo cree injusto. Exactamente. Que habiendo tanto niño desamparado, ¿por qué vas a traer otro? Exactamente, o sea que es un confronto que tiene que ver con una actitud política, sí. Casi económica, no más sí. que de prejuicio sexista. Porque además es una película que sin verse la miseria que hay, está en todas partes, porque sí. Esos disparos que hay son brutales. Sí, ahí sí. rompen la película, porque piensas que la película va hacia otro lado. O sea, la violencia siempre está presente, siempre tanto está en el presente, pasado, sí. en el presente, sí. Siempre está dentro de ellos, o tienen que convivir con la violencia. Absolutamente, sí. Quien pasó por toda esa violencia del pasado, que siga así, ¿no? Que siga tanta discriminación racial, que siga tanta violencia hacia los pobres, etcétera, es algo que obviamente les toca muchísimo. Yo pensaba mucho ahora en este periodo Bolsonaro, ¿no? Cómo sí. Ha debido ser difícil, sobre todo para esa generación, ¿no? De hecho, es una película que mientras rodabais estaba Bolsonaro. Sí, de hecho... se estrena con Lula. Exacto, sí. Qué guay. Se estrena un poquito antes de Lula en Brasil. Casi con sí, Lula, sí, o sea, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, es una bonita coincidencia. Pero efectivamente, entre la obra de teatro, que es de 2013, que fue escrita en un Brasil, a pesar de todo, muy solar aún, muy confiante en su democracia, de hecho es un país muy adelantado en las cuestiones LGBTQIA+, ya en ese momento en relación a Europa, ¿no? Entonces hay
hay algo mucho más confiante en la obra de teatro y mientras íbamos adaptando al cine y que siempre quisimos estar muy cerca de la realidad, de lo que se percibía, se oscureció muchísimo, vinieron todas las angustias del pasado, todo eso se desarrolló, la cuestión de los desaparecidos, todo eso se fue añadiendo, pero también en respuesta a lo que se vivía en Brasil, todos esos fantasmas de ese pasado tan violento volvían a surgir, ¿no? Y esa valoración de los militares, ¿no? Tan defendida por Bolsonaro, pues todo eso resurgía muchísimo. Entonces, por ejemplo, en Francia han editado el DVD con la obra de teatro y con la peli. Es muy interesante poder tener los dos. Es interesante porque Capitanes de Abril y Nuestros hijos las veo muy como hermanas gemelas, ¿no? Sí, porque ahí también se hablaba de la violencia, de cómo se puede terminar con la violencia, de cómo el pasado influye en los personajes, ¿no? Personajes un poco a la deriva en Capitanes de Abril, y aquí es también un poco eso. Sí, en otro sí. contexto, en otro tiempo, han pasado como 40 años, sí. En tu carrera han pasado 20 y algo. Sí, sí, es verdad. Y, o sea, es como, hostia, es muy curioso, ¿no? ¿Cómo afrontas tú el contexto violento a través de unos personajes que lo que quieren es pues, estar tranquilos, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, siempre me interesó mucho la intersección entre vida privada y historia colectiva, porque creo que todo empieza en la vida privada, que somos animales políticos y que ya el núcleo de la opresión, del fascismo, ya está en la pareja de alguna, o puede surgir en la pareja, y de ahí se ramifica. Pero lo que me hace gracia es verdad que hay, se responden una a la otra, pero la primera es obviamente Capitanes de Abril, es una película de juventud, sin duda, y es una película de hombres, ¿no? O que mira a los hombres, porque es una película de guerra, ¿no? Sí, y esta es realmente una película de mujeres, aunque siempre tratan las cuestiones de libertad, de revolución, pero me acuerdo siempre de una cosa que cuando hice Capitanes, yo reivindicaba y reivindico. Es que está muy bien, María. Muchas gracias. De hecho, es una película para saber lo que fue la Revolución de los Claveles. Sí, de hecho... Está muy bien contada porque cada personaje sigue su historia dentro del contexto histórico. Esto es muy difícil hacer en el cine. Pues te doy mil gracias. Es como lo que hacía Bertolucci en Novecento, ¿no? O sea, es esa idea. Hombre, hay que fijarse en los maestros, ¿no? ¿Tú has trabajado mil con gracias. alguno? Sí, he trabajado con algunos. Teresa Sí, Villaverde, sí, yo sí, estoy sí. flipando, ¿no? Pero ya quedé impresionada con lo que me has dicho de Gloops. Te voy a hacer una pregunta para terminar. Sí. Quiero que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. ¿Qué he visto? Me gustó mucho Tar. Sí, la de me Kate gustó. Blanchett, Todd Field, Sí, me gustó mucho porque vengo de una familia de músicos, ¿no? De la música clásica. Mi padre es director de orquesta y compositor, y me parece un trabajo muy serio sobre la música, además obviamente de una actuación extraordinaria, pero sí me impactó esa película. Pues María, un placer hablar contigo, muchas gracias. Mil gracias. Después de decirte eso, ¿lo has quedado? No, sí me quedé. ¿Y ahora qué te digo? Ahora ya se acabó. Yo siempre digo hasta la próxima película. Sí, gracias.